Hola, ¿cómo están? Estamos bien contentas de estar otro día más con ustedes y el día de hoy traemos un tema bien importante, el impacto emocional en la fertilidad. ¿Cómo podemos superar la angustia que a veces estamos viviendo cuando estamos en este proceso de querer crear vida? ¿Cómo estás, Caro? La verdad, estoy como recordando justo ese impacto y esas historias que yo viví en la parte emocional cuando estaba en tratamientos de fertilidad. Entonces, sin duda, este es un tema que es sumamente importante porque en verdad nadie te dice cómo, de dónde, ni te dan una luz para atravesar este impacto emocional, porque hay muchas cosas en la parte médica y que está muy bien, pero no nada más es médico. El día de hoy vamos a hablar sobre, primeramente, una breve explicación de la angustia, las emociones, todas las emociones que están asociadas a la infertilidad, y también vamos a estar abordando por qué es importante estar tocando estos temas, trabajarlos para enfrentar la infertilidad. Y vamos a comenzar entonces con nuestra primer sección para comprender estas emociones que están vinculadas con la infertilidad. Y fíjate, es que en realidad, qué bueno que lo mencionas en plural, porque no es la emoción, son las emociones. Y de verdad, si tú has estado ahí, como nosotras, me vas a poder entender. Es literal como si fuera un torbellino de emociones y de pronto no sabes cuál es la que viene y es la que te golpea, pero luego ni siquiera terminas de salir de esa una cuando ya viene la siguiente emoción y literal es un torbellino de emociones y un sub y baja emocional, y si a eso le aunas todo el proceso hormonal, se pone la cosa bien interesantes. Y el primero es la preocupación. Esta emoción de preocuparme, es decir, me siento preocupada por el qué va a ser. Es decir, antes de que la situación suceda, entonces me preocupa cuál es el resultado, me preocupa qué es lo que puedo comer, me preocupa si me muevo, me preocupa si no me muevo. Y entonces muchas veces esta preocupación nos impide llegar a la ocupación, Miri, pero esta emoción que está bien presente en estos procesos. Es una emoción muy fea porque estás pensando, ¿y si será? Y te preocupas de todo. O sea, si Sí. comes lo que comes, si haces lo que haces, si me bajó, también me culpo, porque ¿Sí? entonces dije, es que me preocupé. Exacto. Inclusive a veces te, te autoflagelas porque dices, no sientas. O sea, me pasaba mucho de que era, no sientas esto. Porque, ya sabes, o sea, este tipo de mentalidad que a veces es más enfermizo, esta mentalidad positiva tóxica que es como de piensa positivo, y entonces yo me sentía mal porque decía, carajo, no puedo pensar positivo. Entonces había culpa y había preocupación. ¿Y qué tal la tristeza? Este sentimiento de tristeza, de desolación, de sentirme, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Qué hice, Dios? ¿Qué hice, Ajá, vida? ¿Qué hice, ajá. universo? Y esta tristeza, ojo, es bien importante poder distinguir entre la emoción tristeza y la depresión, que sí, uno de los síntomas de la depresión es la tristeza, pero poder distinguir esta tristeza profunda que nos puede invadir en este torbellino que yo te dije que pasaba por ti. Entonces, esta tristeza profunda en donde tú sabes que quieres, anhelas un resultado y definitivamente ese resultado no se va. Y muchas veces esta tristeza, mes con mes, sangrado con sangrado, se va acentuando. Y a la larga, yo te decía, nada más es bien importante por eso estos acompañamientos, vamos a llegar hacia allá para poder vigilar que esta tristeza no se nos convierta después en un cuadro depresivo, mire. Entonces, como es importante también conocer y reconocer la tristeza en mí. Y ojo, no estoy diciendo que la tristeza sea mala, no, no es mala. La tristeza, como todas las emociones, es una emoción y la emoción son información. Y normalmente lo que nos manda la información es la forma en que nuestro cuerpo nos está hablando, qué nos está diciendo nuestro cuerpo a través de la tristeza y poderla reconocer para poderla gestionar, para poder manejar esta tristeza. Y ojo, te estoy diciendo, manejar esta tristeza, y yo sé que aquí muchos dirán, pero Carolina, ¿what? ¿Cómo es esto? Sí, el problema es que no nos han enseñado
a manejar nuestras emociones, porque ¿qué crees? Una vez que estamos aquí en este cuerpo encarnados, vamos a tener muchas emociones y para todas y cada una de ellas hay una forma de gestión, Miri, pero específicamente hoy día estamos conectando con esta tristeza en este impacto emocional de la fertilidad. Y es que, ¿sabes qué, Caro? Parece que son como familia todas estas emociones, porque no llega una sola. Viene acompañada de frustración, inclusive de odio, de coraje, o sea, y yo cuando, o sea, pasa, y hay muchas chicas que nos escriben en las redes sociales de que estoy sintiendo esto, que mi mejor amiga se embarazó y siento estas dos, como por una parte estoy muy emocionada, pero por otra parte digo, no, porque yo no, o sea, y te sientes mal, te sientes como hasta mala persona, o sea, es como de, empiezas a ver esta sombra que dices, yo no soy así. Justo, fíjate, tú dijiste coraje, yo la traigo definida como ira. O sea, no nada más tengo este coraje, neta me da rabia, neta me encabrono. Tenía una consultante que llegó y me dijo, es que nació mi sobrino. Y de verdad, o sea, tenía ira con el sobrino. Después del proceso obviamente entendió que no era el sobrino y era lo que el sobrino estaba mostrando y todo, y hizo todo este trabajo maravilloso y al final del día ella es madrina del sobrino y lo ama con pasión y locura. Pero quiero que veas que ninguna emoción, yo te dije, es mala. Esta ira que puedes sentir, sí, sin duda, pero también que nos dijeron, no, hombre, ¿tú cómo puedes odiar algo? ¿Cómo tú puedes estar encabronada con alguien o con algo? No, tú más, como dicen, calladita te ves más bonita. No, hombre, tú no llores, no, tú no grites. No, tú no te enojes. Y muchas veces el enojarme, el gritar, el llorar es una de las formas para también empezar a sacar esta emoción. La ira, hablabas de este coraje, pero también la angustia, Miri. La angustia. La angustia también es otra emoción muy dolorosa y a veces nos da miedo sentirla. Empezamos a sentir angustia. Yo muchas veces pensaba, ¿realmente sí va a llegar mi bebé? O me estoy volviendo loca. Cuando perdí mi tercer bebé, estábamos en el quirófano para que el bebé saliera porque había dejado de latir su corazón y era un día del padre. Y mi esposo estaba afuera y muchos padres también estaban afuera esperando a sus bebés. Y entonces yo dije, me voy a volver loca. O sea, es tantas emociones. Llega un momento en donde ya no sabes cómo gestionarlas. Y si no tenemos herramientas o alguien que nos acompañe, la verdad es que sí es caminar del cielo al infierno con herramientas, con acompañamiento, que sin ellas. Yo me acuerdo que he tenido ángeles que llegaron a mi casa y en todas las formas. Siempre hablamos que nosotros somos mente, cuerpo y espíritu. Ayuda emocional, mis terapeutas, mi semióloga, ayuda espiritual. Yo tenía amigos de la iglesia que iban a orar por nosotros, que nos daban palabra, que nos animaban. Y física, o sea, mi mamá, mis tías o familia que nos procuraban, decían, ¿cómo están ustedes? Nos llevaban de comer a veces cuando estábamos saliendo como de esta situación. Y creo que ahí viene también el tema de las relaciones justo personales en todo como en este andar. A veces no nos damos cuenta el valioso tesoro que hay en nuestros terapeutas, en nuestros amigos y en nuestras redes de apoyo, en nuestras redes de contención. Justo. Y fíjate, qué importante entonces comprender este impacto psicológico que tenemos de todas estas emociones, porque estas emociones nos generan esta sensación de estar devastado por dentro, pero también nos pueden generar estos trastornos emocionales. Yo te hablaba, por ejemplo, de esta depresión. Yo te hablaba, por ejemplo, también de ansiedad. Entonces, hay muchos trastornos emocionales que son este impacto psicológico que tenemos de vivir todo este cúmulo de emociones que probablemente no estamos gestionando. Además, otra parte del impacto es el aislamiento social. Y tú hablaste de algo bien importante, esta comunidad, pero muchas veces cuando estoy ahí, cuando no estoy sintiendo todo este torbellino que me está pasando por enfrente, claro que hay aislamiento social, Miri. Y esto que te comento solamente es
en la parte de la madre. Y aquí es bien importante también que distingamos estos impactos, porque al final del día, cuando estamos pasando por un proceso de fertilidad, tenemos que comprender que hay 3 canales de comunicación también con bebé. Y uno de ellos es el canal de comunicación molecular. Y entonces, cómo nuestras moléculas se están comunicando con él. Y entonces le estamos pasando las endorfinas, por ejemplo, les estamos pasando hormonas, toda esta parte molecular. Entonces es sumamente importante poder aprender a gestionar todo este pinche torbellino, porque sin duda estamos comunicándonos con bebé, pero también bebé no solo tiene el canal sensorial, no solamente el molecular, es decir, las sensaciones. También me comunico con bebé a partir de mi canal sensorial, como por ejemplo con el tema de la música, la voz, y él puede ser sensible también a todas estas sensaciones, pero también hay otra comunicación bien importante en estos 3 canales con bebé, y es la comunicación emocional. Y entonces justo aquí caemos a este impacto emocional y esta comunicación emocional que se da en realidad en esta parte del corazón, pero no me refiero al corazoncito, ya sabes, del emoji, sino al campo electromagnético por el cual viajan las emociones. Y entonces nos estamos comunicando con bebé a través de este campo. Por eso es súper importante poder comprender y tener estrategias para mejorar este impacto que tiene la salud emocional en la fertilidad. Oye, justo yo recuerdo que una de las estrategias cuando yo sentía toda esta emoción, cuando yo ya estaba embarazada, tenía mucho miedo porque perdimos 4 bebés, yo tenía mucho miedo. Y entonces yo por 3 meses sí estuve pegadísima de mi terapeuta, de mi semióloga. Y me acuerdo que le escribía, le decía, tengo mucho miedo y aparte tengo mucho como carga emocional porque este miedo se lo estoy pasando a mi bebé. Y entonces me dice, a ver, Miriam, relájate, porque este bebé viene, ¿a qué viene este bebé? A vivir. Y vivir no nada más significa que va a experimentar como todas estas emociones positivas. Vivir también se trata de eso. Y como yo gestionaba, era yo hablándole a bebé, y yo siempre le decía, bebé, mamá está sintiendo esto, ¿por qué pasó esto? Y esto es normal, y papá y mamá están frustrados, o están enojados, o están pasando esto. Y cada vez que yo platicaba con mi bebé y le explicaba las emociones que mamá estaba sintiendo, o las emociones que se vivían en casa. Y también hay que hacer un video sobre las emociones con los hombres, porque para los hombres es más difícil gestionar las emociones. Ya saben, por estas ideas de los hombres no deben llorar y todos estos mitos y estigmas justo relacionados con las emociones, que es lo que estamos invitando a hacer, a romper estos mitos de que solo tengo que pensar feliz, a romper estos mitos de que el hombre no debe llorar, ¿no? Y para poder lograrlo, tenemos que tener estas estrategias para mejorar este impacto. Y una de estas estrategias y una de estas herramientas, la acabas de mencionar, Miri, qué importante, es la comunicación. Ojo, como estrategia te pongo la comunicación, pero esta comunicación es sumamente importante poderla ampliar y poderla ver en todo. Por ejemplo, tú decías la comunicación con bebé. Yo hablarle con bebé, pero no nada más también la comunicación con bebé, también la comunicación con mi igual. Personas, comunidades como esta, en donde puedo encontrar una voz, en donde puedo encontrar un oído, donde puedo encontrar un hombro para recargarme, esta comunicación que sin duda me va a ayudar a gestionar estas emociones. Pero también otra comunicación, fíjate, llevamos 3 comunicaciones, la comunicación con mis terapeutas, con mis médicos, con mi grupo, con mi familia. Oye, Caro, y hay una comunicación bien importante, esto lo vemos en la meditación de sanación de útero, que es un coaching somático, es la comunicación con tu cuerpo, con tu útero, contigo misma. También háblale, háblale a tus células responden, tus células te escuchan. Cuando yo estaba en este proceso, uno de mis terapeutas me decía, ¿tú crees que tu célula sabe que eres tú? No, o sea, es como una galaxia, o sea, y entonces yo le hablaba y les decía todas las virtudes y toda la capacidad que tienen para dar vida. Entonces también esa es otra comunicación. La comunicación contigo vital. Sin duda es importantísima, de las más importantes. Esta comunicación, que es lo que te dices tú a ti,
no solamente en la parte corporal, qué es lo que te dicen también en tu mente, qué es lo que te dices en tus emociones, qué es lo que te estás diciendo. Esto es sumamente importante. Otra estrategia son las opciones, sin duda tener opciones. Y también, Miri, nos compartías hace un momento, decías, cómo yo tenía estas opciones, no solamente mente, emoción y espíritu. Claro, tener esta red de apoyo en la parte espiritual, también esta opción en la parte mental y en la parte emocional, tener opciones, buscar opciones. Y fíjate, cuando buscamos opciones, ¿qué es lo que nos orilla a esto? ¿Qué nos ayuda que nos orilla al buscar? Nos orilla a la creatividad. Y cuando estamos en creatividad, Miri, cuando estamos conectando con nuestra propia creatividad interna, estamos conectando con el mayor creador de creaciones. Entonces, las opciones. Hay opciones o la consejería, Claro. la terapia de pareja. Nosotros íbamos a terapia de pareja juntos, separados, a grupos de ayuda, como el grupo de Sana tu Útero está increíble, donde puedes escuchar a mujeres y te des cuenta que no eres la única, porque a veces sí pensamos de ¿por qué a mí? O sea, de verdad que Dios es al que... Y hasta hay memes, ¿no? Así de Diosito, no me des tus peores batallas. Uh-huh. Pero no, o sea, muchas mujeres estamos pasando por eso y cuando nos animamos entre nosotros es increíble. Y quiero que nos platicas también un poco, Caro, en la forma de promover técnicas para gestión del estrés. Tal vez técnicas de mindfulness. Estas técnicas también son estas estrategias y estas técnicas pueden ser tan amplias y tan grandes como cabezas en el mundo. Es decir, yo te decía tener esta creatividad, pero una de ellas de la que me encanta hablar y que me encanta implementar es la meditación en mindfulness. ¿Por qué? Porque literal, cuando medito, me edito. ¿Y qué es una edición? La edición en un texto, por ejemplo, es quitar todo aquello que no le sirve para quedarnos solamente con lo esencial, con lo que me nutre. Y la meditación es exactamente lo mismo, te edita. Y entonces es darme este momento para poder sentarme, para poder estar en esta presencia y literal editar esta parte de mi vida para entonces mejorar la comunicación que tengo conmigo. Y entonces hay diferentes tipos de técnicas de meditación. Esto sería un programa completitito, pero hay diferentes técnicas. La que a ti te funcione está bien. Hay meditaciones guiadas muy pequeñas. Tenemos también en el canal meditaciones guiadas. Hay meditación, por ejemplo, terapia sonora. Esta meditación, justo acabamos de tener un programa que también va a salir publicado de cómo la vibración, los cuencos, el gong en específico nos ayudan en estas técnicas. Y bueno, de técnicas tenemos infinidad para que tú, de este abanico de posibilidades, elijas qué es lo que a ti te gusta, qué es lo que a ti te resuene. Tenemos la meditación de sanación de útero, tenemos muchas técnicas que al final del día están a tu servicio, Miri, pero sin duda tú eres quien tiene que tomar esa decisión. Oye, Caro, ¿y por qué es importante entonces el autocuidado y el bienestar emocional? Porque estamos hablando de la angustia, de las emociones. Y esto es un componente muy vital para el proceso justo de superar la angustia y de estar idóneos como para vivir este proceso de fertilidad. Bueno, y para esto es bien importante buscar estos espacios de autocuidado. Yo siempre les digo a las chicas que es como empezar, cuando estás sanando es como empezar a limpiar. Cuando limpias tu útero, limpias tu mente, limpias tu cuerpo, es como ir creando esta vasija en donde vas a poner tus huevitos, como mamá gallina prepara pues un nidito. De la misma manera, actividades que nos den placer, que nos calmen, que nos den bienestar, porque recuerden que también el vivir en un estado de estrés continuo, donde tu sistema nervioso está completamente alterado, lo primordial para un cuerpo es sobrevivir, no tener vida. Entonces sí es bien importante destacar la importancia de mantener este equilibrio y este enfoque para nuestra salud reproductiva y nuestra salud emocional. Sí, mira, eso es sumamente importante. Yo recuerdo, y de hecho ahora mismo cuando llegan las chicas a los programas con nosotros, yo me acuerdo mucho de mi proceso y cómo literal nadie me habló de esto. Y entonces, ¿de qué te hablaban? En muchas clínicas te reciben con cuchillo en mano y preguntándote si tienes seguro de gastos médicos. Y entonces este impacto emocional, créeme, ¡pum!, te truena, se potencializa. Entonces es sumamente importante que hagamos conciencia de a qué le estamos entrando,
qué es lo que vamos a vivir, pero sobre todo te aseguro, yo siempre les digo a las personas que vienen a consulta con nosotros, probablemente te vas a mojar, hay que meterse al río y el río probablemente lleva turbulencia, probablemente en algún momento el agua esté sucia, incluso hasta basura puede llegar a llevar, pero del otro lado está seco. Cuando tú te atreves a hacer todo este trabajo interno que tú le llamabas construir el nido, porque en realidad es construirte a ti, es construirte, reconstruirte y entonces ahora sí entregar el mejor regalo que le puedes dar al hijo que aún no ha llegado, entregarle una mamá que ha sanado, que se ha trabajado y que está lista para poder ser madre en todos sus sentidos, Miri. Oye, y como último punto, quiero platicarles un poco sobre testimonios y experiencias reales, porque recuerden que somos seres bioindividuales y entonces cada quien va a buscar las herramientas a como le acomode, ¿no? Yo, por ejemplo, escribía mucho. Para mí escribir escribía, iba pues a mis terapias, oraba mucho, muchos mantras que me estaba recordando. Entonces, hay una diversidad de vivencias y de estrategias para lidiar con estas emociones asociadas a la infertilidad. Tenía el chat con mi terapeuta y me estaba escribiendo, bueno, con mis terapeutas, porque no nada más era una, iba a imanes, meditación de sanación de útero, semiología, y entonces para cada cosa, también a Health Coach, yo estaba porque tenía una dieta, tipo de suplementación, y entonces esas eran como mis estrategias, y fue como yo enfrenté y superé estas emociones o estas situaciones, pero hay muchísimas. Claro, y al final aquí lo importante es que estamos presentando el menú. Tú has de elegir cuál es aquello que a ti te funciona más, cuál es aquello que en ti resuena más. Y como conclusión, Caro, quiero que recapitulemos la importancia justo del impacto emocional en la fertilidad, la importancia de abordarlo, la importancia de reconocer nuestras emociones, recordar que cada mujer va a experimentar de distintas formas sus emociones, vamos a procesar de distintas maneras nuestras emociones y es bien importante buscar ayuda, buscar esos apoyos valiosos para poder tener una sanación emocional y a su vez una sanación física y poder dar vida. Y para finalizar esta sesión en donde te presentamos todas estas opciones, en verdad, de verdad, deseamos que encuentres esta opción que es la que a ti te funciona, porque recuerda, solamente tú eres la dueña, que tienes la capacidad para poder crear esta realidad que tú quieres vivir. Y ojo, no se trata de posibilidad de económica. Simplemente yo te decía, esta posibilidad de que conectes con tu poder creador, porque las herramientas están aquí y nosotros estamos aquí para poder acompañarte en esta búsqueda para que tú logres ese resultado que quieres, para poder engendrar vida en cada día de tu propia vida.